Vale, pues antes de empezar la sesión sí que os quiero como un poquito explicar de dónde vengo, por qué y el porqué de hacer esta sesión de sistémica. Yo empecé permacultura, hice mi CDP ahí en Finca Luna con Estela hace 17 años ya o 18. Eh, y bueno, empecé un poquito con la idea de que me gustaría, pues, ¿no? Bueno, era muy jovencito, 24, 25 años, pues la idea esa de irse a la montaña, ser autosuficiente y todas estas movidas así, yo conmigo mismo. Y bueno, de alguna manera sí que fui avanzando en esos pasos. Lo que pasa es que, bueno, la vida me dejó claro que ese no era el camino, que hacerlo solo, uno solo, individual, o aunque sea con tu familia, es como muy limitado, muy limitante también. Y entonces, bueno, seguí haciendo voluntariados, cursos, demás. También estuve viviendo en diferentes comunidades y una de ellas fue Masfranc, no sé si os suena. Eh, y allí estuve prácticamente 2 años trabajando y viviendo allí, haciendo cursos y demás. Y sobre todo, pues bueno, viviendo en comunidad, ¿sí? Que sabemos que no es tan fácil. Ahí realmente lo que me di cuenta es que un huerto casi todo el mundo, entre comillas, lo puede hacer. Crear comunidad es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, aparte de todo el trabajo, pues bueno, en el campo, en la tierra, con los animales y demás, también es muy importante al final la gestión humana, ¿no? Cómo nos gestionamos entre nosotras, cómo estamos nosotras a nivel personal también, cuáles son nuestras necesidades y demás, ¿no? Entonces, tengo una parte paralela a mi vida que es como terapeuta. Entonces, bueno, empecé más con tema de cuerpo, masaje tailandés, shiatsu, osteopatía y tal. Pasé por coaching, por temas de gestión emocional y lo último así ya que más se ha consolidado en mí son las constelaciones familiares organizacionales. Y eso pues a mí me dio otro punto de vista, otra manera de ver el mundo, de ver la vida y realmente pues bueno, ver que todo es sistémico, que todo está conectado, que la sistémica se puede aplicar en cualquier campo y obviamente la permacultura, como ya sabéis, utiliza la sistémica. ¿Vale? Aunque a veces no se hable demasiado dentro de los cursos o no haya muchos libros sobre la sistémica, ahora en los últimos años hay más conocimiento sobre esto. Y bueno, es eso, un poquito entre la vida comunitaria, las terapias y demás, pues de alguna manera al final me ha llevado a hacer temas sobre todo de facilitación de grupos, de proyectos, comunidades y sobre todo, como os decía, ¿no? Intentar llevar lo que es la sistémica y las herramientas de la sistémica en el día a día. Entonces, sí, esto es un pequeño resumen de dónde vengo y por qué quería hacer esto de sistémica. Es un mundo muy amplio, bastante complejo, entonces voy a intentar como ir a lo más estructurado posible, ponerle orden, ponerle como definiciones y habrá una primera parte, digamos, que será más como de entender qué es la sistémica en la permacultura, que son las constelaciones, cómo se trabajan y luego, después de una pausa, pues podremos hacer alguna dinámica para que veamos un poquito cómo luego lo podemos emplear en nuestros proyectos, nuestros diseños o en nuestra vida personal. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, pues os voy a compartir, no, compartir pantalla. ¿Dónde está? Tendréis este documento tendréis este documento en el Drive, ¿vale? Pues no os preocupéis ahora de tomar apuntes de lo que haya en el documento, sí que pues, si queréis tomar algún apunte
tener a mano lápiz y papel. Boli y papel. Entonces, pregunta, ¿qué es la sistémica? ¿Quién me quiere responder? No todos a la vez. A ver, Yure, que quieres hablar, pero no se conecta. Ahí voy. Bueno, yo lo que entiendo por sistémica es pues un conjunto de cosas que se conectan entre sí, o sea, que están conectadas y que es todo a nivel holístico, y tiene que ver un poco con todo. Eso es lo que yo entiendo. No sé si estoy acertada. A ver si alguien más quiere hacer un acercamiento a qué es la sistémica. Yo me animo a compartir. Yo lo pienso como una visión, ¿no? Una manera, una perspectiva de ver cualquier cosa, como un sistema, como, bueno, la teoría de los sistemas, ¿no? Digamos, de no ver las cosas separadas, individuales, sino que todo está conectado con un todo, por tanto, intentar aplicar esa visión a cualquier dominio. Bueno, así. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Suficiente? No. No sé si os puedo ver a todas. Vale, pues sí, la sistémica, vale, una cosa es la sistémica y otra cosa son los sistemas, ¿sí? Entonces, la sistémica podríamos definirlo como la ciencia que estudia los sistemas, ¿no? Cómo funcionan los sistemas. Y un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y crean un ente mayor que es el sistema. ¿Sí? Esto lo estudiamos cuando íbamos a la EGB o a la ESO. ¿Sí? Entonces, son diferentes elementos, se relacionan entre ellos y en esa relación se crea un sistema mayor, ¿no? O sea, se crea un ente mayor que es el sistema. ¿Vale? Y todos los sistemas, además, tienen un propósito o varios. ¿Vale? El primer y básico propósito que tiene un sistema es la supervivencia. ¿Vale? Luego ya veremos que cada sistema pues, tiene sus propios propósitos, ¿vale? Aparte de esto. Entonces, es importante entender que aquí hay, por un lado, elementos, por el otro lado hay relaciones, ¿sí? Que crean ese sistema y además hay propósito. ¿Vale? Entonces, en cada sistema que nosotros querramos construir, estudiar, definir, ¿vale? Van a estar estos tres los elementos, las relaciones y el propósito. Cuando os comparto la pantalla, se ven vuestras caras también, ¿no? Solo las veo. ¿Sí? Espera, tengo que bajar esto. Vale. ¿Así? Cuando compartes pantalla, solo compartes el documento que hay. Vale, perfecto. Vaya a ser que yo como os veo aquí, digo, no sé a qué lo esté tapando. Ok. Entonces, tenemos por un lado que la sistémica, ¿sí? Es el estudio de los sistemas. Aquí a la derecha vemos que es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, ¿vale? ¿Ah? Y entonces vemos que hay elementos, relaciones y el propósito. Luego, por otro lado, tenemos la permacultura, ¿sí? Y la definición de la permacultura son diseños de sistemas humanos en armonía con la naturaleza. Es decir, tenemos sistemas, tenemos humanos y naturaleza como elementos, ¿sí? Y tenemos armonía como la forma de relacionarnos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, ya en la misma definición de permacultura ya nos está hablando de sistémica, ¿sí? Nos está diciendo que son, en este caso, elementos que no están separados, ¿no? Pero que necesitamos separar para entender, que es la naturaleza y el humano, ¿vale? Y entender cómo esa relación, cómo vamos a crear esa relación mediante el diseño para que sea una relación armoniosa. ¿Sí? Y luego, por último, tenemos que son las constelaciones organizacionales, ¿vale? Os he puesto esta para entenderlo mejor, pero igual me voy un poquito más atrás. El tema de constelaciones, no sé si habéis oído hablar alguna vez de constelaciones, habéis dicho constelaciones, ¿vale? Normalmente son más conocidas las constelaciones familiares,
Pero ahora, desde hace unos años, se ha desarrollado mucho el tema de las constelaciones organizacionales, que es decir, llevar todo este concepto de la sistémica y de las constelaciones, ¿no? De cómo ver esos sistemas a grupos de empresa, grupos de proyectos, colectivos, comunidades, etcétera, ¿vale? Entonces es un método que nos ayuda a descubrir dónde está el desorden sistémico y generar soluciones adecuadas, ¿vale? Fácil. Entonces, yo aquí os he puesto este dibujito para que veáis, ¿no? Hay el sistema, hay tres, bueno, en este caso hay tres elementos con sus relaciones, ¿vale? Y cuando estamos haciendo diseños para nosotros o para los clientes, y normalmente vamos a estar en tres ámbitos, ¿vale? En tres ámbitos sistémicos, ¿vale? Que serían la naturaleza, la ecología, ¿sí? Pues ya sea un gallinero, un huerto, el clima, los árboles, etcétera. Están las personas, ¿vale? Un ámbito más social, sociológico. Y luego también está el económico, ¿vale? El económico entendido no solo como dinero, sino como ese intercambio de energías, ¿vale? Sabéis que en permacultura siempre estamos como intentando buscar cuál es lo más eficiente, lo más eficaz, ¿vale? Cómo son esas relaciones entre los elementos, qué es lo que da, qué es lo que recibe, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer un diseño en permacultura, lo que hacemos es buscar todos los elementos que tenemos en ese sistema, ver cómo se relacionan entre ellos, que tengan que estar en armonía y que además tengamos en cuenta el propósito, ¿vale? Entonces, eso va a crear el sistema. Entonces, cuando hacemos un diseño, pues nosotros estamos haciendo el sistema diseño, ¿no? Que sería como el más grande, ¿no? La parte más grande del sistema, que es desde donde lo estamos mirando, que es lo que vamos a ir desarrollando en esas relaciones entre elementos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, de alguna manera, para así decirlo, uno de los, por así decirlo, el principio así como más claro dentro de de la permacultura aplicada en la sistémica es de los patrones a los detalles, ¿sí? Entonces la sistémica lo que nos está intentando hacer o lo que estamos intentando hacer mediante la sistémica es siempre como agrandar esa visión, ¿vale? Como ver los patrones más grandes que existen dentro de ese terreno, dentro de ese proyecto colectivo, dentro de esa comunidad, ¿vale? Intentamos ver los patrones, qué es lo que se está moviendo allí y luego poco a poco ir hacia los detalles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vamos desde los detalles a los patrones, que también se podría hacer, no digo que no, ¿vale? Pero de alguna manera estamos yendo como a contracorriente, ¿sí? Y eso puede sonar un poquito raro porque normalmente, y yo por mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo empecé con la permacultura, pues yo iba a los detalles primero, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el huerto? ¿Y dónde pongo los tomates? Y el riego y no sé qué. Y luego, pues si eso ya lo conectaba con otra cosa y con los animales o lo que fuese, ¿no? Entonces, allí es más fácil que yo vaya a cometer errores, que no vaya a tener cosas en cuenta, que vaya a tener que rediseñar, que cambiar cosas, ¿vale? En cambio, si yo lo miro desde los patrones a los detalles, ¿no? Entonces puedo ver aquello que es el elemento comida, ¿no? Lo podría hacer más grande, es el elemento huerto, pero luego ese es el elemento que no solo es el huerto, sino vemos que es el compost, vemos que es la cocina, que son las personas, que es el vecino, que es la tienda donde compro, que es el... ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando buscamos el elemento sistémico, por así decirlo, estamos buscando el elemento más grande, ¿sí? Por poneros un ejemplo, podemos ir al detalle que sería pues, el estómago, pero cuando nos vamos al sistema vemos que hay un sistema digestivo, que no solo el estómago, es el estómago, el esófago, los intestinos, etc. ¿Vale? Pero si nos centramos desde lo que es el sistema digestivo, va a ser mucho más fácil trabajar y entender cómo funciona todo. De la otra manera es como hay como esta historia de los ciegos sabios, ¿no? Que les pusieron un elefante delante y iban diciendo que era el objeto solo tocando, ¿no? Y uno decía que era
una serpiente por la cola, el otro decía que era un tronco por las patas, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos que podamos ver todo, que podamos ver qué es el elefante, y entonces va a ser mucho más fácil trabajar con ese diseño o con ese proyecto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, vale. Entonces, siguiente. Entonces, de alguna manera, lo que he querido haceros es, para entender mejor esa conexión, es subdividir estos 4 apartados, ¿vale? Para que entendamos y veamos cómo los principios sistémicos se juntan, se pueden juntar con las éticas y con los elementos que nosotros como humanos le hemos llamado ecología, sociología y economía, ¿no? Que eran estos 3 elementos que os decía al principio que siempre estamos diseñando, o sea, estamos desarrollando nuestros diseños, ¿vale? Entonces, los principios sistémicos son 3. Está la pertenencia, el orden y el dar y tomar, ¿vale? Entonces, estos son 3 principios sistémicos que los estoy hablando ahora aquí en permacultura, en diseño de permacultura, pero sirven para todo en la vida, ¿sí? A nivel personal también, a nivel personal de vuestras relaciones con vosotras mismas, como con cualquier persona cercana que tengáis, del trabajo, amigos, lo que sea, o con el mundo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas vamos a necesitar ser conscientes, bueno, digamos que todas estamos bajo estos 3 principios. Otra cosa es que seamos lo máximo conscientes o no, pero estamos bajo estos principios sí o sí, ¿vale? El primero es pertenencia. Entonces, ¿qué quiere decir pertenencia? ¿Qué es principio? ¿Qué es un principio de pertenencia? ¿Alguien me lo sabría decir? Ser parte de. Ujú. Pues el tema de que, que otros elementos dependen de ti o tú dependes de ellos. Ok. ¿Qué quiere decir pertenecer a algo? ¿Qué característica tiene la pertenencia? ¿Cómo sé que pertenezco a algo? Sentir que formas parte de algo más grande, de un colectivo, por Ujú. ejemplo. Vale. ¿Y cómo siento que formo parte de un colectivo? ¿Cómo sé que estoy siendo perteneciente o en qué grado de pertenencia estoy? Porque en todos los grupos que tenéis ¿no? Todos los sistemas que tenéis en vuestra vida, ¿os sentís pertenecientes en todos, en el mismo nivel? ¿Hay algunos que os sentís más pertenecientes que otros? Bueno, depende de un poco la función, ¿no? que cumplas en ese, o sea, al sentirte perteneciente a eso, qué funciones cumples para sentir que perteneces a ese colectivo o a ese grupo. Ujú. Bueno, eso sería una característica para sentirte perteneciente, ¿sí? ¿Debo? Igual Porque también, sin ese grupo, ay, perdón, es que no estoy con perdón. Te toca. Porque sin ese grupo, o si en el resto de los elementos no terminas tú de ser, algo así. Sin ese grupo tú no acabas de ser. Vale, bueno, podría ser, ¿por qué no? Sí. A ver, Debo. ¿en qué medida mi implicación en este grupo representa un factor limitante o un empujón para otras cosas? Ujú. Ok. Sí. Entonces, si habéis visto allí, he puesto entre paréntesis propósito, ¿vale? Porque en la pertenencia, de alguna manera, cuando yo me siento perteneciente a algo, yo lo voy a dar todo, ¿sí? En el momento que yo no me siento perteneciente o voy perdiendo esa sensación de pertenecer, pues me va a costar un poquito más estar dentro de ese grupo, sentir que quiero compartir con ellos y demás. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Mm? Entonces es muy importante primero, sí, Sí, no quería sumar a la parte de necesidad, ¿no? Pertenecemos a un grupo o a algo
también por sentimientos, pero y a la vez también por necesidad, ¿no? Como la familia, por ejemplo, cuando eres un niño necesitas pertenecer porque necesitas sobrevivir y no tienes, por ejemplo, cuando eres un recién nacido no tienes la capacidad de sobrevivir, por ejemplo, ¿no? O en la ecología a tu alrededor, ¿no? Necesitas de este entorno, por tanto perteneces. Puedes sentirlo más o menos, digamos, nos lo ponía así como para compartir. Merci. Sí, de hecho, claro, el grado de pertenencia va a depender, ¿sí? Pero ahora ponías algunos ejemplos. Como por ejemplo la familia. A la familia pertenecemos sí o sí. ¿Sí? El sistema familia vamos a pertenecer sí o sí porque nosotros hemos nacido allí, ¿vale? Entonces yo ya pertenezco a ese sistema de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis abuelos, ¿sí? Entonces hay sistemas que están como este, que es dado sí o sí, y luego hay muchos otros sistemas que yo puedo entrar y salir, sentirme más cercano o menos, o que me siento que pertenezco más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, sobre todo, lo que quiero haceros entender es que cuando nosotros... es una muy buena pregunta, hacerse la pregunta de ¿cuánto pertenezco yo a esto? ¿Vale? Es la misma pregunta que os podría hacer, ¿cuán de pertenecientes os sentís a la academia, por ejemplo? ¿Eh? Entonces, por un lado habrá un pensamiento, sí, porque yo quiero, y bueno, no sé qué, pero por otro lado hay unas sensaciones realmente, me siento perteneciente allí o no, qué es lo que me faltaría, qué es lo que me gustaría, qué es lo que hace que me sienta perteneciente o qué es lo que hace que rechace, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la pertenencia nos está hablando de eso, ¿no? De cuán de cerca estoy o cuán alejado me puedo sentir con ese sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un análisis sistémico de pertenencia, pues con, por ejemplo, un proyecto, ¿sí? O sea, cuán de perteneciente me siento a ese proyecto que estoy trabajando, ¿vale? Ya sea con el terreno o ya sea con el cliente, porque a lo mejor no me estoy sintiendo con el cliente que estoy perteneciendo a esa idea que ese cliente me está dando, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, me viene Bayern, ¿no? Por poner un extremo, me viene una empresa o un cliente que está en algo que a mí, pues yo no me siento perteneciente a eso, ¿no? Entonces va a chocar con mis valores, ¿vale? Entonces, como veis, pertenencia está conectado a la ética de cuidar la tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más perteneciente me siento en un sistema, más voy a cuidar, ¿sí? Muchas veces hablamos de cuidar la tierra, cuidar las personas, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa cuidar? ¿Vale? ¿Qué elementos se necesita para que yo sé que yo estoy cuidando? ¿Sí? Entonces, la pertenencia nos sirve para eso. Si yo me siento perteneciente a la naturaleza, a ese espacio, entonces yo voy a tener ganas de cuidar a esas personas, a ese espacio o ese proyecto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Vale, y entonces aquí os he añadido un principio de diseño que sería pues integrar más que segregar, por ejemplo. ¿Sí? Claro, la pertenencia, ¿sí? Es muy interesante que nos está hablando de integrar, de la integración, ¿sí? Yo me siento perteneciente cuando me siento integrado dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces, en nuestros diseños se nos está diciendo integra más que segrega, porque ¿qué pasa cuando yo estoy segregando? ¿Qué pasa cuando no integro? Creo que me debilito. A ver, Salgo del sistema, soy más débil. ajá, te vuelves más débil cuando segregas, ¿sí? Vale, así. Miki, decías. Un poco lo que dice de cómo rompes conexiones, eres menos resistente. Exacto. Sí, además empieza toda esa parte de que, claro, si yo separo, yo ya empiezo, yo y el otro, ¿no? Y ya empiezo a juzgar, ya empiezo la comparación, empiezo a no sentir
Sí, y seguro que os ha pasado en algún proyecto, en alguna relación, ¿no? Al principio sentís ahí como que pertenecéis el uno al otro o perteneces a ese grupo, a ese proyecto y es maravilloso y luego poco a poco te vas dando cuenta de que os vais separando, ¿no? Y os vais segregando, ¿no? Y acaba pasando que muchas veces acaba esa relación, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa entender qué es lo que está pasando ahí para integrar más, ¿sí? No quiere decir que al final siempre nos tenemos que llevar bien con todo el mundo y tenemos que estar en todos lados y todo bonito, sino que al menos seamos conscientes de qué es lo que está pasando allí y en qué grado yo me siento que pertenezco allí y si no me siento perteneciente, qué es lo que está pasando, tanto en mí o en el grupo o en ese proyecto o en ese diseño que yo quiero hacer, qué está pasando para que está haciendo que me separe o qué puedo hacer para unir, para integrarme más. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. ¿Tenéis preguntas? Me decís, ¿vale? Entonces, dime, Bebo. Sí, es que mi pregunta es que no entiendo la relación que sería esto con lo de cuidar la tierra, porque esto lo veo como muy íntimo, como muy personal, ¿no? Como lo veis, yo no puedo segregar nada porque todo está muy integrado, pero quiero decir, no entiendo la relación con lo de cuidar la tierra. Esto lo veo como muy íntimo, muy personal y yo no logro traspasar esto al principio de cuidar la tierra. No lo entiendo esto. O sea, sientes que pertenencias como muy íntimo y no entiendes cómo se conecta con cuidar la tierra. A ver, que se ha cortado. Digo que no entiendes, o sea, que crees que pertenencias como muy íntimo y que no se puede y que no entiendes la conexión con cuidar la tierra. Bueno, porque cuidar es muy íntimo, ¿entiendes? O sea, cuidar es muy íntimo. Nosotros hablamos de cuidar la tierra y parece que sea como que recoger la basura, no. O sea, realmente cuidar la tierra, para tú cuidar la tierra es un valor, es una ética, ¿sí? Y aquí estamos hablando de un valor, ¿sí? La permacultura nos habla de un valor. Yo tengo que tener el valor de cuidar o sea, un valor, una ética de cuidar la tierra. Tengo que sentirme perteneciente a esa tierra, porque si no me siento perteneciente a esa tierra, ¿para qué la voy a cuidar? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te... Creo que es un trabajo mío entender la relación en esto, básicamente. Es que a veces escucho cosas y todavía no me hacen mucho eco de manera personal. Lo voy a trabajar y lo voy a reflexionar a ver si puedo encontrar una relación sistémica en lo que tú dices, en lo que yo puedo entender. Súper, Debo. Merci. ¿Puedo probar? Que, no sé, es que cuando lo has dicho, Kai, yo he visto muy fácilmente la relación entre pertenencia y cuidar la tierra, por eso que decías anteriormente, hace un momento, ¿no? Que la tierra al final es lo que nos envuelve a todos, es a lo que pertenecemos, es de dónde venimos y a dónde volvemos. Y al final esto no es si pertenecemos a algo, al final de todo es la tierra, no hay nada más. No sé, yo lo he entendido como así, que es el gran grupo, es el mayor de todos. Cómo podría talar un bosque si no me siento perteneciente al sistema ecológico del bosque? Si yo me siento perteneciente a ese bosque, yo no voy a talar el bosque o el Amazonas. ¿Me entiendes? Sí, aquí estamos hablando de algo, como tú decías, Eloy, ¿sí? Es como el sistema más grande de todos es el ecológico, ¿no? Entonces pertenecemos a él sí o sí. ¿Sí? Pero hay diferentes grados de pertenencia. Entonces, una empresa, por ejemplo, que se dedica a tirar tóxicos en el mar o no sé qué, pues no se siente perteneciente a la vida, o sea, no se siente perteneciente a ese lugar, es imposible. Porque si tú te sientes perteneciente a ese lugar, lo último que vas a hacer es intoxicarlo. ¿Sí? Ok. Vale. Entonces, la siguiente, sí, que tenemos aquí de principio sistémico es el orden, es la jerarquía, ¿sí? En permacultura se nos habla del orden, se nos habla de la jerarquía, ¿vale? Aunque este es
también a veces un poco misunderstood, ¿vale? Porque en todo hay orden, en todo hay jerarquía, ¿vale? Lo que pasa es que depende de cómo se utilice esa jerarquía o de qué tipo de jerarquía, pues va a haber un tipo de relaciones y resultados u otros, ¿sí? No es lo mismo una jerarquía piramidal donde hay un jefe y todos los demás son subordinados, a que haya una jerarquía como en el bosque, ¿no? Con los gremios o con la sucesión, ¿vale? Entonces, en el principio sistémico del orden se habla de qué lugar le pertenece a cada elemento, ¿sí? En qué lugar me estoy poniendo yo como diseñadora o qué lugar le pertenece al gallinero, ¿no? Dentro, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la ubicación relativa, ¿sí? Este principio de la ubicación relativa. O sea, yo voy a ubicar algo en relación a algo, ¿sí? A otro elemento. Entonces, yo, por ejemplo, pues en la familia, pues yo soy el hijo pequeño, ¿no? Y yo ahí tengo unas relaciones, tengo unas obligaciones o tengo unas responsabilidades que serán diferentes al padre o serán diferentes al primer hijo, ¿vale? Y lo mismo en el ecosistema, ¿vale? Y lo mismo en los diseños que hagáis o en los proyectos comunitarios que hagáis, ¿sí? Hay un orden, ¿vale? No es lo mismo la última persona que ha entrado a un proyecto que el que ha tenido la visión, ¿sí? Entonces, lo mismo con las personas entre medio, ¿vale? No es lo mismo hacer un diseño con el que, o la persona que es la dueña del espacio y todo tal, o si lo estoy haciendo con un trabajador, ¿no? O con alguien que está alquilando el sitio, ¿sí? Al final, el que está más alto en ese sistema es el dueño, ¿sí? La última palabra la va a tener el dueño. Y entonces nosotros cuando hagamos diseños tenemos que intentar buscar quién está más arriba de esos sistemas, ¿sí? Porque a veces puede pasar, yo que sé, a lo mejor estás alquilando un espacio y hay muchas veces que no vas a hacer más diseños o más cosas porque realmente te estás dando cuenta que tu orden jerárquico es muy pequeño y al final pues o te van a echar o te vas a ir o no es tuyo, ¿sí? Entonces, eh, este se junta con la ética de cuidar las personas porque de alguna manera en el orden nos está ayudando a cómo saber qué lugar es el mío que me pertenece en ese diseño, en ese proyecto, ¿vale? Y también cuál es el orden que le pertenece a las diferentes personas, ¿vale? Y lo mismo va a pasar cuando hablamos de permacultura, ¿sí? Hay diferentes órdenes, ¿no? Pero en el sentido de que a cada elemento va a tener un lugar que le pertenece, ¿sí? Lo iremos viendo un poquito más adelante. No sé si queda claro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Entonces, también al entender las jerarquías, es lo que os decía, las jerarquías pueden ser como piramidales, pueden ser, hoy en día queremos hacerlas horizontales, ¿no? Entonces, también hay que entender qué significa pasar de una piramidal a una horizontal, ¿sí? Porque nosotros venimos de una cultura y estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo se hacen las cosas y tal, y en una horizontal tenemos que empezar a tomar mucha más responsabilidad, ¿sí? En el sentido de que todos estamos en el mismo lugar, entre comillas, ¿sí? Pero como os decía, a nivel, por ejemplo, de, pues eso, de trabajo o a nivel de comunidades, ¿no? No es lo mismo esas personas que son el grupo primario, el core del proyecto, a las personas que son voluntarias o a las personas que son trabajadoras o a las personas que solo vienen de paso, ¿sí? Entonces, saber darle a cada uno su lugar también nos ayuda a ordenar mejor el proyecto, ¿vale? Y luego, por último, está el principio de dar y tomar, ¿vale? Que lo juntaríamos con la repartición justa con el elemento economía, ¿vale? Entonces, en todas las relaciones, ¿sí? En todas las relaciones, como hemos visto, hay el punto de pertenencia, o sea, si yo pertenezco o no a esa relación, hay un orden, cuál es mi lugar, si somos pareja, si somos padre e hijo, si somos lo que sea, y cómo estamos dando y recibiendo, ¿sí? Y en permacultura también vemos, ¿no? Siempre al coger un elemento, pues el gallinero,
qué es lo que necesita, ¿no? Los inputs and outputs, ¿no? Qué es lo que necesita o qué es lo que da, ¿vale? Entonces, este principio también tiene que ser, se le llama, es un principio de equilibrio dinámico, ¿vale? Entonces, en las relaciones es importante que por lo menos haya equilibrio y si es dinámico, mejor. ¿Qué quiere decir con eso? Que en una relación, si yo doy mucho y no recibo, ¿qué va a pasar? Que me voy a ir, ¿no? Que se va a acabar la relación. Si yo recibo mucho, pero no doy, ¿qué va a pasar? Pues que el otro me va a enviar a tomar por saco, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando es que las relaciones que se creen entre los elementos que queremos diseñar y entre las personas o entre las personas que están en ese proyecto o comunidad, haya siempre un equilibrio dinámico en el que haya ese entendimiento de dar y recibir, ¿vale? Y dinámico quiere decir que yo siempre voy a dar un poquito más, ¿vale? Porque en ese movimiento de dar un poquito más, de alguna manera va a obligar a, entre comillas, la otra persona se va a sentir obligada a darme un poquito más, ¿no? O sea, damos un poquito más para que vayamos a una espiral de abundancia, ¿sí? Porque si nos quedamos solo en el dar y el recibir en equilibrio, pues bueno, nos quedamos en equilibrio y es posible que acabe sin que ese proyecto no se mueva o esa relación no se mueva. En cambio, si yo doy un poquito más y la otra persona da un poquito más y da un poquito más, sí, entonces vamos a ir creciendo, ¿vale? Entonces, en permacultura le llamamos repartición justa, que bueno, se le ha cambiado ahora el nombre porque el primer nombre de esta tercera ética era limitar la población y compartir los excedentes o algo así. Entonces, bueno, parece que no, ahora va cambiando, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de límites y de abundancia, ¿vale? Es decir, aquí, en el dar y en el tomar, nosotros tenemos que saber qué límites tenemos, ¿sí? O qué límites tiene el proyecto, o qué límites existen para el cliente, ¿vale? Y luego, en el tomar, es decir, vamos a intentar crear relaciones que nos lleven siempre a la abundancia, como os decía, ¿no? Intentar dar un poquito más, ¿no? Que siempre haya un excedente, ¿vale? Y entonces este principio de diseño sería uno de ellos, que he escogido aquí, sería obtener un rendimiento, ¿vale? Y este nos habla de que, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un huerto, ¿vale? Pues el huerto igual nos da comida de aquí a 3 meses, ¿no? Pero yo voy a tener que comer antes de esos 3 meses, ¿no? Entonces yo en mi diseño personal o en el diseño que esté haciendo para una persona, para un cliente, siempre voy a tener que tener en cuenta ese corto, medio, largo plazo, ¿sí? En el que esa dinámica entre el dar y el recibir esté en equilibrio al menos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Okay. Ya llevamos una hora. Entonces, vamos a llegar donde llegaremos, pero bueno, aquí os quería hacer sobre todo hincapié con el orden sistémico, ¿vale? Porque de alguna manera dentro de la sistémica lo que estamos haciendo sobre todo es poner orden y claridad en los sistemas, ¿vale? En los diseños, ¿vale? Cuando hacemos un diseño lo que estamos buscando al final es crear estructura, relaciones y que todo eso nos dé armonía y abundancia, ¿sí? Entonces el orden de cómo hacemos los diseños también es muy importante. El orden de cómo aplicamos la permacultura es muy importante, ¿vale? Y esto os lo digo porque muchas veces lo que ocurre es que la gente, o incluso nosotros como diseñadores al principio, vamos buscando técnicas, ¿sí? Y ya hemos aprendido en el CDP que primero son las éticas, ¿sí? Primero tenemos que tener súper claro esas éticas, esos valores, esos fundamentos. Las éticas son los fundamentos. Si yo no estoy haciendo un diseño desde cuidar la tierra, desde cuidar las personas, desde tener en cuenta la repartición justa, no estoy haciendo permacultura, ¿vale? Estoy haciendo un diseño, pero será otra cosa. Entonces, primero, que las éticas estén en ese diseño. Luego, aplicar los principios. De allí vamos a crear las estrategias
Y por último utilizamos técnicas, ¿vale? Entonces, ¿sí? ¿Esto queda claro? ¿Sí? Porque esto es muy importante, ¿eh? O sea, cuando vayáis a hacer vuestros diseños, tener esto como muy claro. Cuando los desarrolléis, cuando los creéis, primero que estén claras las éticas, que estéis aportando las éticas, los principios, las estrategias, y luego os fijéis en las técnicas, ¿vale? Y lo mismo cuando yo voy a hacer un diseño para otra persona, ¿vale? Digamos que los sistemas, ¿vale? El sistema más grande es el terreno. Luego viene el cliente, luego el proyecto y por último vienen los elementos. ¿Sí? ¿Tiene sentido para vosotras que os diga esto? ¿Sí? Porque el terreno es lo más grande, ¿no? Como hablábamos antes de la ecología, el terreno es lo más grande y nosotros, pues muchas veces en esa desconexión o porque vemos súper claro cómo tienen que ser los diseños regenerativos, sostenibles de permacultura o por la idea loca que tenga el cliente, eso no es lo más importante, ¿sí? Ni mi idea ni la del cliente. Lo más importante es el terreno. ¿Cómo está el terreno? De qué le ha pasado al terreno, qué historia tiene el terreno, qué tendencia tiene el terreno, ¿vale? Porque puede ser que sea un terreno que bueno, podría ser una valle, o sea, pero en realidad se está volviendo un desierto, ¿no? Entonces tenemos que entender esa evolución también que ha hecho el terreno para poder también trabajar con él, ¿vale? Luego viene el cliente, ¿sí? ¿Qué idea tiene, qué sueño, qué quiere hacer, qué quiere crear? Luego viene el proyecto que vamos a hacer y dentro de ese proyecto vienen los elementos, ¿vale? Entonces ahora a lo mejor es un poquito lioso, ¿vale? No os preocupéis. Luego haremos dinámicas en las que entenderéis un poquito mejor por qué tienen este tipo de órdenes, ¿vale? Y luego otro orden que vemos aquí es el ecológico o el ecológico, ¿sí? Entonces, si yo tengo un orden ecológico, que decíamos era este piramidal, ¿no? Con el humano arriba, que nosotros somos lo más importante y lo que diga yo, lo que diga el cliente, lo que va a misa, sin tener en cuenta la naturaleza, la ecología, pues bueno, ya estamos viendo qué tipos de problemas aparecen, ¿no? Como el autoritarismo, el dualismo, la insostenibilidad, ¿vale? En cambio, cuando utilizamos un orden sistémico en el que yo formo parte de la naturaleza, es decir, soy ecológico, yo formo parte de todo eso, ¿sí? Ya no hay separación, yo estoy integrado allí, estoy integrado dentro de la naturaleza, sé cuál es el lugar que me pertenece, ¿sí? Ni más ni menos, y además entiendo cuáles son las relaciones de interdependencia que tenemos entre todas y voy a cuidar eso para que esté en armonía y en abundancia. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tiene sentido lo que os estoy diciendo o estáis más perdidas que... ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Vale. Entonces, de alguna manera, lo que os decía al principio, ¿no? ¿Por qué utilizamos el orden sistémico? También es para en este espacio que hablamos del caórdico, ¿sí? O sea, con el orden sistémico lo que intentamos hacer es poner orden dentro del caos, ¿no? Es ir siempre a ese espacio, a ese vórtex que se crea entre el caos y el orden, ¿vale? Porque si no tenemos en cuenta ni los principios ni este orden sistémico, vamos a crear problemas, ¿sí? Ok. Otro tipo de órdenes que tenemos, ¿no? De los sistemas vitales, ¿vale? Como en zonas, ¿no? Las zonas estas que hacemos de 0 a 5, ¿no? Pues mi primera zona, la zona 00, ¿sí? Esa es la primera zona, luego viene la zona 0, que sería mi pareja, hijos, la familia que yo he creado. Si no tuviese esa, pasaría a ser como orden de importancia la familia de origen, ¿sí? Pero si ya hemos creado una pareja, o unos hijos, sería como el segundo orden de importancia. El tercero vendría a ser la familia de origen, luego las amistades sociales, el trabajo, profesión, la ciudad, el barrio, la bioregión,
el país, ¿sí? Como veis, nosotros pertenecemos a sistemas que pueden ser más pequeños o más grandes, pero pertenecemos a él, ¿sí? Y muchas veces la tendencia es hacer el diseño de un espacio, de un terreno, sin tener en cuenta, por ejemplo, los vecinos, o sin tener en cuenta la bioregión, o sin tener en cuenta en la cultura en la que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, todos esto normalmente en el CDP se le llaman no elementos invisibles, y como energías invisibles, es como toda esa parte de la religión, de la ecología, o sea, de la religión, de la economía, de los hábitos, de la cultura que tiene ese espacio, ¿vale? De esta manera, en la sistémica lo que estamos haciendo es ver más allá de aquello que podemos ver o podemos pensar, ¿sí? Y hay un montón de otros sistemas que nos están, de alguna manera, impactando, ¿vale? Y si no somos conscientes, ese impacto a la larga, ¿sí? Va a dañar el sistema que nosotros estemos creando, el diseño, lo que sea. Por daros un ejemplo, si yo me voy a Colombia y creo un proyecto allí y no tengo en cuenta a los vecinos, no tengo en cuenta la comunidad que vive allí y me pongo apartado, de alguna manera va a ser mucho más difícil para que el proyecto siga adelante que si yo integro a todas las personas locales y me integro dentro de la cultura, ¿sí? Porque si no voy a la larga, igual al principio no, pero a la larga estos principios sistémicos conllevan síntomas y problemas dentro de la comunidad, del proyecto, del diseño. ¿Sí? Ok. Otro tipo de orden sistémico. Aquí lo tenemos con por ejemplo, la escala de permanencia de Yeomans. ¿Sí? Él también nos está subdividiendo sistemas, ¿no? Está el sistema clima, que es el más grande de todos. Luego viene topografía, luego viene el agua, los caminos, los árboles, las estructuras, los cercados, el suelo. ¿Sí? Entonces, también seguir este tipo de orden es importante, ¿vale? Y en este caso nos lo pone muy claro, ¿no? Como veis, es nivel de dificultad y energía que tengo que poner, ¿vale? Entonces aquí también nos está hablando del dar y el tomar, ¿sí? Yo para cambiar el clima voy a tener que poner una de energía y mucho tiempo, ¿no? O sea, bueno, lo estamos consiguiendo, parece ser, o la Tierra está cambiando a su manera, pero sí que en microespacios a nivel de la Tierra sí que estamos como creando cambios microclimáticos, ¿no? Por tala de bosques, por intoxicación del mar o desalinización, o sea, salinización, etc. ¿Sí? Entonces, para vosotros también es importante como seguir este tipo, o sea, para los diseños es importante seguir estos tipos de órdenes porque nos van a facilitar el trabajo, ¿sí? Nos van a ayudar a conectar diferentes elementos y a hacer mejores conexiones. All right. Chapa que le estoy pegando aquí, guapa, ¿eh? Vale, entonces, ya ha pasado 1 hora y 10. ¿Queréis que hagamos 5 minutitos de descanso? ¿O queréis tirar del tirón? Nos veo a todos. ¿Queréis que Por mí sin sigamos? problema, como diga la mayoría, un poco, pero por mí lo que queráis. Por mí, dale. ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Hay alguien que levante la mano? ¿Quién no? ¿Hasta qué hora es? Perdón, que he llegado Hasta tarde. las 8. Gracias. Ok, pues seguimos. Y si veis que necesitamos un parón, paramos. Ok, entonces, esto es importante. El desde dónde estamos diseñando, desde dónde estamos mirando los diseños, los sistemas, de dónde estamos trabajando, es muy importante, ¿vale? Entonces, el desde dónde normalmente lo hacemos desde la cabeza, ¿sí? O sea, venimos de una cultura, de una sociedad que es muy mental, ¿sí? Entonces, todos los problemas y todas las soluciones suelen venir desde la mente, ¿sí? Entonces, en la sistémica lo que estamos intentando buscar es más información aún, ¿sí? Y para buscar más información la podemos encontrar tanto en las sensaciones corporales como en las emociones,
¿vale? Por poneros un ejemplo, pues viene alguien y os ofrece un proyecto. Entonces tú en tu cabeza puedes estar allí, hostia, sí, mira, y podemos hacer esto y lo otro, y además me puede entrar dinero y me puede no sé qué, ¿no? Me hago mi película. Pero tengo que tener en cuenta también las sensaciones y las emociones que tengo acerca de ese proyecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que a lo mejor mentalmente yo me monto una película que mola un montón ese proyecto, pero hay una sensación interna de, ay, ¿sí? No sé si os ha pasado alguna vez, ¿sí? De que no estoy seguro, hay algo ahí que chirría, ¿no? Y no sabemos lo que es, ¿vale? Y por mucho que lo pensemos mentalmente, estamos ahí en bucles, ¿no? Y es como, sí, ahora sí, bueno, más, pero es que molaría así y tal, y luego, hostia, pero mira, hay estas contras y no estoy seguro y tal, y luego es como, bueno, va, pues tira adelante porque me va a entrar pasta y no sé qué, ¿sí? No, nos resuena esto, ¿no? Vale. Entonces, en la sistémica lo que estamos intentando ver es qué está pasando en esa relación, ¿sí? ¿Qué está pasando en esa sensación que a mí me chirría, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de eso y cómo lo puedo solucionar? ¿Vale? Entonces, para eso hay diferentes ejercicios y dinámicas que las haremos ahora, pero sobre todo quiero que entendáis que lo que estamos buscando aquí es, bueno, así decirlo, es más información. ¿Sí? Estamos integrando más información dentro del sistema, lo estamos volviendo más complejo para que nos dé mejores soluciones. ¿Vale? Porque si lo hacemos todo a un nivel mental, va a ser muy rígido, muy pobre y normalmente va a fracasar. ¿Vale? Claro, yo os estoy intentando poner todo esto porque estamos en la academia y lo estamos intentando enfocar un poco a los diseños de permacultura, que en este caso muchos de vosotras pues son en terrenos, pero esto, por ejemplo, a nivel personal, el diseño que hagáis de recorrido, pues son herramientas del Zona 00 que os pueden servir, sobre todo también si tenéis clientes o incluso aún más se pueden ver este tipo de principios sistémicos en comunidades y colectivos. ¿Eh? Entonces yo trabajo, claro, todo esto de la facilitación la trabajo mucho cuando hago asesoramientos a clientes o comunidades o colectivos. Entonces espero que más o menos, al menos la información que se esté dando os sirva, os está sirviendo un poquito para también vuestros propios diseños. ¿Sí? ¿Tiene sentido para vuestros diseños así? Entonces, ¿cómo hacemos el desde dónde? ¿Sí? ¿Cómo conectamos? Pues, por ejemplo, esto que hemos dicho al principio de todo, 3 respiraciones profundas, meditación, estiramientos, llámale X, ¿sí? Es que salgamos de la mente todo el rato y podamos sentir qué está pasando en mi cuerpo. Cuando yo estoy trabajando en este diseño, estoy motivado y me mola un montón o me está quitando energía. ¿Sí? Cuando me relaciono con este cliente, la cosa fluye o no. Cuando yo veo esta comunidad, ¿realmente veo que la comunidad está conectada, está integrada o hay problemas entre ellos? ¿Sí? Ángel, ¿querías decir algo? Vale. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, vamos a hacer una pequeña herramienta sistémica, si os apetece, ¿sí? Simplemente aquí para que podáis chequear lo que estábamos hablando ahora, ¿vale? Esto se llama el triángulo de las polaridades, ¿vale? Que es el pensar, hacer y cuidar, ¿vale? Que tiene que ver con el pensar, con los pensamientos, la mente, etcétera, el hacer, el cuerpo y las sensaciones, y el cuidar con las emociones, ¿vale? Entonces, cuando hacemos nuestros diseños, de nuevo, esto tiene que estar ahí, ¿sí? Ya sea desde nuestra parte y sobre todo de la parte del cliente. Si nosotros vemos que el cliente no está integrado en el espacio, no está integrado con la naturaleza, van a haber problemas. Si el cliente no tiene claro cuál es la estructura, cuál es el orden del proyecto o sus prioridades, en la larga vamos a tener problemas. Si el cliente no hay una claridad de dar y recibir o por parte mía como diseñadora, ¿no? Y decir, pues mira, mi trabajo cuesta tanto o tal,
vamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando este trabajo sistémico que os estoy comentando es casi un poquito el previo a los diseños a lo que tenéis que hacer a ver, es el trabajo previo que tenéis que hacer antes de realizar los diseños. ¿Sí? Porque muchas veces nos tiramos para adelante. Ah, sí, mira, tengo un amigo que me ha dicho que no sé por qué, porque no tenemos suficientes diseños, porque sí. Entonces me tiro a lo primero y bueno, voy a aprender seguro, pero una cosa es que estemos aquí ahora como nosotras a un nivel más personal de mis propios diseños o diseños entre colegas y tal, pero cuando hacemos el salto a clientes tenemos unas responsabilidades muy grandes. ¿Sí? Primero porque tenemos una responsabilidad sobre ese lugar, entre comillas, ¿no? Sobre el terreno, sobre la ecología, hacerle ver claramente al cliente o que el cliente veamos que está en sintonía con la naturaleza. También a nivel económico, porque nos va a pagar, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer destrozos en un espacio, ¿sí? Y podemos joder la vida de la persona, del espacio y de muchas cosas, ¿sí? Entonces, entiendo que como lo estamos haciendo más a un nivel de que estamos aún aprendiendo y no estamos yendo tanto a diseños a clientes, ¿sí? Entonces lo he intentado como bajar un poquito y vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿vale? En el que vais a coger 4 hojas, perdón. A una le vais a escribir pensar, en el otra vais a poner cuidar, en el otro vais a poner hacer y en el otro vais a poner diplomatura, ¿vale? Entonces, aquí lo que queremos hacer es analizar qué está pasando en mi diplomatura, ¿vale? En relación al pensar, en relación al hacer y en relación al cuidar, ¿vale? Entonces, lo que vais a hacer es escribir estos nombres en los papeles y vais a colocar los papeles en el suelo, ¿vale? Donde tengáis espacio. En el medio vais a poner la diplomatura y luego vais a crear un triángulo con el hacer, pensar y cuidar. Veréis que ahora cuando hagamos el ejercicio tendrá un poquito más de sentido esto que estamos hablando. Y recordar que hay el principio de actitud, que es que si no es divertido, no es sostenible. Entonces, vamos a jugar un ratito. ¿Sí? Pero a la vez veréis que es como muy profundo. ¿Sí? Entonces, cuando lo tengáis allí, puestecito en el suelo, lo que quiero que hagáis es conectar con vosotras mismas, con vuestro cuerpo, con las sensaciones, ¿sí? Intentar salir ahí de la mente, ¿qué es esto que estamos haciendo? No tiene ningún sentido, ¿por qué me he metido aquí en el gallinero? ¿Por qué me he metido en la academia? Esto es una locura. Y simplemente que conectéis con el cuerpo, entonces quiero que vayáis a los diferentes espacios, ¿sí? Vais a tener en medio la diplomatura y es, vale, en referencia a la diplomatura, en el espacio de pensar, en la mente, ¿qué está pasando allí? ¿Sí? ¿Cómo me siento cuando pienso, cuando utilizo la mente, cuando estoy diseñando desde la mente? ¿Qué es lo que está pasando en relación hacia la diplomatura? ¿Qué pienso sobre la diplomatura? ¿Vale? ¿Cómo me muevo? ¿Qué está pasando ahí? Lo mismo con el hacer y lo mismo con el cuidar. ¿Sí? Y que allí podáis ir sintiendo qué es lo que pasa. ¿Sí? A nivel corporal, a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, por poneros un ejemplo, a lo mejor me voy a cuidar y conecto con la diplomatura y lo que me estoy dando cuenta es que no estoy cuidando el proceso de diplomatura. No me estoy cuidando a mí cuando no estoy poniendo límites, por ejemplo, o al revés, no estoy como dejándome conectar con la gente.
¿sí? Lo mismo con el hacer, a lo mejor pues estoy ahí como mucho haciendo, pero no estoy pensando o no estoy teniendo en cuenta las emociones, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagáis es poner eso en el suelo y ir explorando los 3 espacios, ¿vale? Y un poquito ir anotando qué sensaciones, qué pensamientos os va viniendo en relación a ello. Tenemos 5 minutitos. Si tenéis alguna pregunta, ¿no? Entonces, mientras estáis haciendo el ejercicio y vais conectando con cada uno de los espacios, también aprovechad y, por ejemplo, si estáis en el pensar conectados a la diplomatura, preguntaros, ¿qué necesito dejar ir y qué necesito tomar para que haya más armonía en este espacio? ¿Sí? En el de pensar, en el de hacer, en el de cuidar. ¿Qué necesito dejar ir? Ya sea una actitud, un hábito, un pensamiento, ¿qué necesito dejar ir y qué necesito tomar?
Vamos volviendo, aunque no hayamos acabado, es algo que podéis hacer luego, seguir en casa. Ok, pues va, ¿quién quiere compartir cómo le ha ido este dinámica? Que alguien se tire. José Luis o Yure, ¿quién quiere ir? José Luis. Okay. Luego tú. Vale. Vale, me ha gustado. Lo que pasa es que no tenía mucho espacio aquí, lo he hecho un poquito más sentado, pero me ha resultado curioso que hay cosas que se repiten en las tres fases, diríamos, ¿no? El ritmo de diseño se me repite bastante y lo que son las pausas, la importancia de las pausas. Ya que vengo de una pausa encima de la diplomatura, que empecé ahora este mes, y es como, wow, o sea, la fuerza que te da una pausa y la claridad que te da para hacer las cosas. Y luego lo que ha dicho al final también, de que si no es divertido, que era lo que dejó ir con las cosas como una carga, o las hago más divertidas, o al final pues acaban siendo una carga también. Más o menos es lo que he sacado sin este ratillo. Okay. Gracias. Y bueno, espera, perdona, Yulia, antes de... vale, entonces en cada uno de los espacios había alguna cosa así diferente, algo que te llamase la atención, cómo te sentías en el cuerpo. Intenta desarrollar un poquito más. Bueno, el espacio del hacer es como que me bloqueaba un poquito diciendo qué estoy haciendo dentro y fuera, porque claro, es como hay muchas cosas conectadas, otras que no, y estoy haciendo muchas cosas en realidad. Entonces como me generaba un poquito aquí de, digamos, responsabilidad también, ¿no? Y ahí viene el tema de las pausas, ¿no? En todo me pide un poquito eso de... O sea, El lo que tema, necesitarías dejar ir sería... pues, dejar de hacer tanto, ¿no? A lo mejor. Ok. Y ir cerrando cosas, más que dejar, porque las cosas ya estás comprometido, hay que acabarlas. Pero estoy haciendo muchas cosas. En el Y lo que cuidar... necesitas... Espera, hombre, muy rápido. Sí, Y lo que necesitas tomar serían pausas. sí, Prioridades. sí. ¿Sí? Sobre todo pausas conscientes, haciendo otra cosa o no haciendo nada, porque también es todo haciendo y Okay. el dejar de hacer. Vale, entonces esto para ti es importante, ¿sí? Cuando entres dentro del sistema de diplomatura o cuando pienses en el sistema de diplomatura, es como, vale, necesito cortar cosas, necesito centrarme, necesito priorizar, necesito ordenar, ¿no? En el hacer que haya un cierto orden, ¿no? ¿Qué tal es cuando te puedes tomar ciertas pausas, cuando puedes como cerrar cosas o priorizar cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay en el cuerpo cuando piensas en esto? Hombre, te relaja bastante y luego también te coloca en el sitio donde le tienes que poner la mente al final, ¿no? Es como, no estás haciendo nada y la mente está colocando para decir aquí. Y ahí donde pones, con mucha, a veces sale mejor, a veces peor, pero bueno, como que te clarifica bastante, ¿no? También el tema de la pausa. Parece que no son productivas y son realmente más productivas que el hacer. Entonces aquí hay un orden, ¿no? Como tú has dicho, es como, voilà, me pone en el sitio, ¿sí? Me está hablando también del dar y el tomar, cuánto estoy dando, cuándo estoy tomando, desde qué lugar, si estoy haciendo mucho, si no, si tengo muchas cosas abiertas o cerradas, ¿sí? Y eso, si te has fijado en el antes y el después de hacerte las preguntas, antes te sentías hasta cierto punto integrado dentro de esa diplomatura y cuando le pones este orden, ¿no? Desde el hacer, es como, es más fácil integrar, ¿no? Es más fácil entrar dentro del propósito de la diplomatura, ¿no? Sí, puede ser. ¿Puede ser o...? Sí. Sí, No sé. sí. No había pensado desde ese lado, pero sí, como que Bueno, te yo coloca un te lo poquito llevo más. desde ese punto que estábamos hablando ahora, ¿no? O sea, Sí. si cuando realmente empezamos a poner cosas desde otro lugar, porque tú en el hacer, en la diplomatura, vas a estar todo el rato pensando, no, y tengo que cerrar esto, y tengo que hacer lo otro. Cuando yo me tomo el tiempo y el espacio de observarlo desde otro lugar, es como, me vienen soluciones. Has visto que te han venido soluciones súper rápidas, como, prioridad, pausa, ahora esto, ahora lo otro, ¿sí?
Veis que tiene como una solución mucho más profunda que no el quedarme estancado ahí mentalmente. ¿Qué me está pasando con la diplomatura? ¿Sí? Sí, sí, ahí ahora he entendido mejor, sí. Ok. ¿Y qué pasa en el pensar, por ejemplo? Pues en el pensar me salía, por un lado, muchas ganas de terminar también, como diciendo tal, y luego el ritmo y aprendizaje, que vaya compensado, agradecimiento y otra vez pausas, ¿no? Y luego lo que decías, como decías la pregunta de, bueno, ¿qué tengo que dejar ir? Pues es dejar de ver las cosas como una carga, o es que me tengo que poner no sé qué, como, ay, voy a hacer esto, y bueno, y ver un poquito el pensamiento lateral también, ¿no? Mm. Para poder moverme un poquito a los lados y verlo divertido, porque si no, al final la actitud de solo estudiante, pues es como muy cargante al final, ¿no? Parece que te están obligando y es una cosa que estás haciendo porque tú quieres, o sea, realmente, ¿no? Esa es la que más me ha abierto realmente el pensar ahí. ¿Y qué tal es cuando puedes dejar ir, ¿no? Ese pensamiento de, ostras, vaya carga, no sé qué, a conectar con ese pensamiento de, ostras, esto me está valiendo la pena, estoy aprendiendo, si dejo espacios, lo veo, lo puedo pensar todo con más claridad. ¿Cómo cambia dentro de ti? Sí. Cambia eso también, ¿no? El ver las cosas como una carga a verlas como un aprendizaje, una diversión, Mm. un trabajo que aunque queda mucho todavía, pues vas viendo sus frutos también, ¿no? Vas cogiendo un poquito ahí también. Exacto, y aquí es muy importante porque si yo voy con el pensamiento de, hostia, que joder, ahora tengo que ponerme a hacer un diseño, ahora tengo que ir a la reunión de no sé qué, pues vais a ir así de la diplomatura. En cambio, si es como, ostras, pues bueno, mira, me tomo mi tiempo, pues ahora puedo ir a esta reunión, ahora no, ahora me pongo un ratito con este diseño, ahora pienso en algo que es paralelo a eso, pero no tiene que ser aprender, aprender, aprender. Eso ayuda a que yo me relaje y de nuevo me pueda integrar mejor en ese sistema de diplomatura que estoy haciendo. ¿Sí? Y con el cuidar. Y en el cuidar me salía, bueno, pues mucho también me salía a cuidar el aprendiz, el aprendiz que llevas dentro también a cuidarlo, ¿no? Mm, Que tengas también diversión y que tenga, porque si no, si ya tuvieras todo hecho no estarías aquí también, ¿no? Es como, bueno, vamos a aprender, luego cuidar a las compañeras, la estructura un poco de la academia también, el cuidarla un poco, ¿no? Y luego los ritmos, otra vez la pausa y al final me salía como la armonía para todo, para que cuide todo, tiene que haber una armonía entre todas estas cosas más otras cuantas que si estamos un ratito más seguro que salen más. seguro. Ok. Súper. Sí, veis un poquito, muchas gracias, José Luis. Sí, veis un poquito la dinámica del ejercicio, ¿no? Ok, Yure, nos querías comentar. Sí, bueno, pues la verdad que yo en el ejercicio me he sentido un poco así aterrizando, no sé muy bien si lo he hecho bien, pero bueno, en mi caso lo que pasa es que la relación con la diplomatura me pasa que yo llevo haciendo ya mucho tiempo y entonces ahora estoy en una fase de documentación. Entonces, al estar en esa fase, en el hacer, pues en ese momento me encuentro documentando, pero a la vez también sigo pensando en seguir haciendo para no estancarme ni perder un poco la motivación, porque como ya lo hice y ahora estoy documentando, pues eso, pienso en seguir haciendo para seguir documentando. O sea, me encuentro en el hacer en ese sentido, en la diplomatura, Ujú. documentando todo, intentando ponerle nombre a las cosas y no sé, ahí un poco entre Vale, hacer y pensar. la idea es, tú cuando estabas en el hacer, ¿qué te estaba pasando cuando estabas en el hacer? Cuando estaba en el hacer, la verdad que no estaba pensando tanto en la diplomatura, sino que lo estaba disfrutando, en realidad. Estaba disfrutando de las decisiones que había tomado, en empezar a cambiar pues un montón de hábitos y en transformar, pues en este caso, el terreno, que sobre todo los hacía sobre el terreno, y lo estaba disfrutando más. Ahora a la hora de documentar estoy un poquito más agobiada, porque es donde me siento más insegura, digamos, ¿no? Me veo en el hacer, quizá está un poco mejor y ahora en el documentar estoy un poco ahí. Vale, pero para ti documentar, ¿qué sería? ¿Pensar, hacer o cuidar?
para mí documentar es pensar, más bien pensar. Cuando estabas en el hacer, estabas como muy motivada, muy chachi guay, y cuando estabas en el pensar, ¿qué estaba pasando? Cuando estaba en el pensar, aquí he puesto que en realidad ahora mismo lo que estoy pensando es en cómo organizarme para seguir metiéndole energía en el tiempo a la diplomatura y pienso también si llegaré a esos 10 diseños y si lograré finalizarlo. Entonces, Eso ¿qué es todo lo pasa? que pienso. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa cuando piensas sobre eso? ¿Qué te pasa en el cuerpo cuando piensas sobre Pues eso? siento un poquito de presión, siento un poquito de Ok, presión, de agobio, incluso de falta un poco de seguridad, de no saber si seré capaz, si no, vale. Entonces, ¿sientes algo de inseguridad, de ansiedad en el cuerpo? ¿Dónde lo sientes? en el pecho, En el pecho. sobre todo en el pecho, sí. Ah. ¿Y qué tal cuando puedes reconocer? Hostia, pues, joder, cuando estoy en la diplomatura me entran unas dudas y unas movidas ¿qué tal es reconocer eso? Bueno, bien, me siento bien, no Ujú. lo dejo ir un poquito. Exacto, sí, ya no estoy tan cogido, sino, bueno, vale, ok. Entonces, desde ese lugar del pensar, ¿qué necesitarías dejar ir para poder pensar de una manera más tranquila, sin tanto agobio? ¿O qué necesitas tomar? Lo congelado, ¿no? Ahora te veo. Vale. Digo, desde el pensar, ¿qué necesitarías dejar ir? ¿Qué necesitarías o qué necesitarías tomar? Pues desde el pensar, yo creo que dejar ir un poco el pensamiento limitante de que no soy capaz porque ya he hecho un montón de cosas. Y entonces es un poco como decírmelo a mí misma, ¿sabes? ¿Y qué tal Que cuando te puedo. dices, oye, yo puedo, tía, que ya he hecho muchas cosas? Sí, sí, eso Sí, me sí, pasa ¿ves? y ¿Ves me cómo? siento bien. Exacto, ¿no? Te abres, es como, sí, sí, joder, menos mal. Sí, Sí. sí, aquí vemos que hay como creencias, pensamientos como que están muy en lo profundo, que no le hacemos ni puto caso porque queremos hacer y decir y hacer, ¿no? Pero es que esos son los que nos están moviendo. Entonces tú cuando te pones a pensar en la diplomatura, te va a entrar ansiedad, angustia, porque te entran los miedos y tal. Entonces, en este momento, tú ahora sabes que lo que te tienes que decir es, hey, medallita, que lo puedo hacer, hey, que está bien, ¿sí? Porque Mm, cuando te dices eso, vas cambiando la relación que tienes con la diplomatura, ¿entiendes? mm, Entonces, ajá. ahí, ¿qué pasa si te dices, oye, ¿no? Te relajas, ¿no? Oye, está bien, lo puedo hacer, tengo experiencia, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Ok. Ok. Ajá. Y en el cuidar, Y en el cuidar, pues sí siento que hoy sí estoy cuidando el proceso porque le estoy metiendo mucha energía. Entonces, en ese sentido me siento guay. Sí que me preocupa un poco si el día de mañana podré dedicarle, ¿no? Y cuidarla de esta manera porque al final estoy en una posición cómoda en este momento, pero capaz que el día de mañana esté un poco más ocupada y a lo mejor, pero estoy pensando, como ahora puedo, ahora la cuido. Ya cuando no pueda, pues ya veremos. ¿y qué puedo hacer cuando no pueda cuidar? ¿Cuáles son los mínimos que podría poner para cuidar? Pues poner la mirada en planificar un poco los tiempos, planificar, pues diseñar al final y decir, le voy a dedicar, esto es lo que tengo, pues esto es lo que voy a dedicarle. Ok, Entonces un poco, y cuando te dices eso, ¿qué tal? bien, creo que voy a ser capaz. Ujú. ¿Veis cómo cambian las dinámicas? ¿Sí? Son dinámicas que están escondidas ahí detrás, ¿sí? Entonces, ahí es importante que vosotras os podáis ir analizando. Hemos puesto en el medio la diplomatura, pero puede ser cualquier movida que estéis, ¿sí? Ya sea a nivel personal, como sea de trabajo, con proyectos, con diseños. ¿Qué está pasando en el pensar, en el hacer y en el cuidar? ¿Me estoy dando esos espacios? ¿Cuáles son los problemas inconscientes o que me están ahí como quemando de fondo?
y cuál sería la solución. ¿Sí? Pero veis que no lo estamos haciendo completamente todo el rato desde la mente y tal, sino que lo estamos conectando desde el cuerpo. ¿Vale? Ajá. Merci. Gracias, Kai. Gracias. ¿Hay alguien más que quiere compartir? Si no, pasamos al siguiente. ¿Está bien? ¿Nos queréis exponer? Bueno, aquí tenéis una oportunidad, oye. Yo me animo. Venga, va. Dale. A ver, yo estaba un poco en las sensaciones corporales. La verdad es que me queda un poco corto, ¿eh? Me ha costado un poquito entrar, digamos. Y empezaba en el pensar y sentía un poco de presión en el pie izquierdo y estaba bastante quieto, bastante inmóvil. Lo digo a diferencia de, por ejemplo, del hacer, sí que me iba hacia el centro, mi cuerpo me llevaba hacia la diplomatura. Y en cuidar, más bien me tiraba hacia atrás. O sea, tenía el centro de gravedad bastante clavado en el suelo, pero digamos que la parte superior del cuerpo me tiraba para atrás. Okay. Bueno, cosas que interpreto sobre todo de la parte de cuidar, como que no me siento que haya estado mucho cuidando, digamos, la diplomatura. La estructura también, ¿no? A los demás, bueno, no he estado muy presente, también me he tomado una pausa que me ha ido muy bien y supongo que también está por ahí. Ok, y entonces empezando con este del cuidar, ¿sí? Que dices, te echa para atrás, ¿no? Es, digamos, sería como más intenso de, ¿no? Que esto hablábamos de integrar, ¿no? De cuando te vas hacia adelante quieres integrarlo, ¿no? Cuando lo que estás segregando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de nuevo, aquí no hay nada ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto, sino simplemente es seguir qué es lo que está pasando dentro de uno, ¿vale? Entonces, en el cuidar, donde decías que te echa para atrás, ¿sí? ¿Qué sensación es esa de que te eche para atrás? ¿Con qué emoción podrías conectar eso? ¿O qué, sí? ¿Cómo lo definirías? Pues me imagino con un poco de tristeza. Ok. ¿Y qué tal es sentir que, bueno, te sientes triste porque en realidad no acabas de, como de sentir cuidado o sentirte cuidado o que cuidas? ¿Cómo es eso? Bueno, más bien me siento más bien responsable de ello, ¿eh? O sea, no siento que es algo que venga de afuera, sino más bien de mi propia responsabilidad sí, creo que... Ok. Pues aquí, ¿qué necesitarías dejar ir o qué necesitarías tomar para que ese cuidado o esa responsabilidad esté? Bueno, tomar pues los espacios que se ofrecen, como bueno, los círculos de apoyo y el gallinero en el cual estoy, la verdad es que me sienta bien. ¿Qué Y tal es dejar, cuando puedes estar aquí con las demás compartiendo estos espacios? ¿Cómo es en el cuerpo, a diferencia de antes? bien, calentito. Ok, Sí, sí, no, me siento a gusto, muy a gusto. vale. ¿Y decías en el dejar o en el tomar? ¿Cómo era? Bueno, es que quizá me he ido un poco teórico, ¿no? Pero dejar para mí era más bien en la parte individualista, ¿no? Digamos, de cuando estoy en mi vida, ¿no? Con mis necesidades, mis proyectos, mi familia, ¿no? Bueno, digamos, un poco relativizar eso y también los beneficios que obviamente me da cuando estoy más en contacto, ¿no? Entonces, a Tener... veces aquí soluciones lentas y pequeñas, ¿sí? Entonces, si tú ves que, por ejemplo, algo que te puede beneficiar en el cuidar es asistir a los eventos o tener una continuidad en la asistencia a los eventos, pues es un poco, vale, ¿con qué mínimo yo estaría bien? ¿Sí?
Si solo vengo al gallinero o si voy de vez en cuando a las reuniones de aire o de tierra o de lo que sea. ¿Sí? Madre. Sí, pues, ver cuál es el pequeño cambio que yo puedo hacer interno para que me ayude para que me beneficie en esta parte de la diplomatura. ¿Entiendes? Mm. ¿Sí? Y sentirla dentro. Es como, hostia, esto me hace bien, ¿sí? Ya no entro en la película, porque a la que entres en la película y en la mente será, no, pero es que la familia, no, pero es que no sé qué, no, pero es que, joder, la permanencia, ¿y por qué me metí aquí? Como, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Sí? Mm. ¿Y los otros? Pues, bueno, en el pensar me viene un poco más eh, estaba bastante bloqueado, o sea, bastante quieto. Ok. No lo digo como algo negativo, Ujú. Sí, sí. Eh, y después estoy identificando esta presión que tenía en el pie izquierdo, ¿no? A ver qué... ¿Con eh, qué puedes conectar esa presión o esa quedarte parado? eh, bueno, me conecta un poco con quizá la parte más fría de no mostrar emociones dentro de lo que es academia. O sea, dentro del... sí. Ok. Y ¿Qué tal es cuando puedes reconocer que hay algo en ti que le cuesta compartir esas emociones con los demás en la academia? bien, ¿no? Me sienta bien. Me sienta bien. Supongo que es una presión así como medio profesional, autoimpuesta, ¿no? De poner como una fachada, ¿no? Obviamente. Cuando lo expresas y lo puedes compartir así, ¿qué pasa de pronto? ¿Sigue la fachada o hay algo que cambia? Bueno, se cae la fachada o directamente se muestra la fachada que es de verdad, ¿no? Mm. Exacto, sí, cuando integro, cuando reconozco lo que me está pasando, me relajo. Ya no tengo que estar luchando con eso. ¿Sí? Por eso es importante ese primer principio sistémico de integrar. Integro que me cuesta compartir emocionalmente en algunos momentos o me cuesta me pongo límites a la hora de los eventos o de lo que sea. Cuando lo puedo reconocer e integrar, me relajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrías hacer? ¿Qué necesitarías dejar ir o tomar para que eso sea más fácil? Esa parte de mostrarte. Bueno, para mí me imagino que es dejar un poquito el miedo, digamos, a mostrarse tal cual lo que hay en el presente, ¿no? En el momento, bueno, sin lo que dirán o lo que yo diré sobre mí mismo, sobre compartir esto o no, simplemente dejarse ir, digamos. ¿Y qué tal es cuando piensas en ti mismo que, bueno, pues si dices una burrada, dices una burrada, si dices algo interesante, dices algo interesante? ¿Qué tal es cuando te puedes ver a ti expresándote? Bueno, ¿cómo se dice esto? Aligera, ¿no? Me sale de otra manera. Sí. Mm. Ligereza. Bueno, ya no tengo que para ello. Exacto. Súper. ¿Y en el hacer? En el hacer, me siento cómodo, pero voy como muy hacia adelante. O sea, me veo en la inercia me lleva. Entonces, Ok, ¿qué pasa cuando me puedo parar? ¿Sí? En vez de dejarme llevar por la inercia, me paro y reconozco, wow, estoy dejando llevar por la inercia. ¿Sí? ¿Qué pasa en el cuerpo? bueno, que de repente te das cuenta de tu cuerpo, básicamente. Si no está, bueno, sí.
Sí, porque nuestra tendencia es ir a la mente y estamos súper desconectados del cuerpo. Entonces, cuando yo salgo a hacer un ejercicio de estos, es como el cuerpo, las sensaciones, las emociones, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces es normal, súper natural. Pero como veis, cuando yo conecto con esto, exponencio la información que me está dando el campo, me está dando el sistema. ¿Sí? ¿Y qué necesitarías dejar ir o tomar? Bueno, dejar ir el- la prisa, Mm. seguro. ¿Cómo podrías dejar ir la prisa? Porque eso es un concepto muy abstracto, dejar la prisa. Perdona, ¿puedes volver a hacer la pregunta? ¿Cómo dejarías la prisa? Bueno, oye, hay una parte de planificación y organización y hay otra de respetarse los tiempos míos, que básicamente son tomar pausas cuando realmente las necesito para tomar esa distancia. Ok. Algo que podríamos añadir aquí es el ejercicio que hemos hecho al principio de todo, que es me paro, tomo 3 respiraciones profundas y me centro. Y a partir de aquí decido, ¿sí? Porque la prisa es un concepto, la prisa no es una realidad. O sea, el mundo tiene el ritmo que tiene y tú tienes el ritmo que tienes, ¿sabes? O sea, no hay más. Ahora, mi concepto de cómo ese ritmo va más deprisa, más despacio, es subjetivo, ¿sí? Entonces, como estáis viendo aquí, al darme soluciones a mí internas, cambia el subjetivo. Entonces, cuando yo me reconozco que me estoy dejando llevar por la prisa y además me estoy dando ese espacio de tomo 3 respiraciones, me alineo con el ritmo que yo tengo ahora mismo y tiene la vida, entonces cambia. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tal cual. Sí. Ok. Vale, nos quedan 10 minutitos. Gracias. A ti. ¿Hay alguna pregunta que tengáis? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Os sirve? ¿No os sirve? Podéis ser honestas, no hay problema. ¿Sí? Ok. Entonces, como os decía, en el medio podéis poner lo que os dé la gana y es una forma de analizar, ¿sí? De analizar qué es lo que me está pasando, ¿vale? Y a la vez me está dando respuestas y al momento que me está dando respuestas es como esa parte de diseño, ¿sí? Luego lo tengo que implementar, lo evalúo y me vuelvo a analizar otra vez, ¿sí? Pues esto es como una cebolla. Dime. Esta me resulta muy entendedor, digamos, a nivel terapéutico, ¿no? O hacia el reconocimiento con uno mismo. Si pusiéramos este mismo triángulo de las polaridades en un caso, digamos, de índole más de terreno, por ejemplo, ¿cómo harías lo mismo? O sea, ¿pondrías los mismos conceptos? Sí. Pensar, cuidar y hacer. A ver, Te pregunto claro, yo aquí os estoy dando esto, pero es que podéis hacer lo que os dé la gana. O sea, en la sistémica, cuando entiendes cómo funciona, podéis hacer, o sea, os podría enseñar un montón de cosas. Por eso estoy intentando como acotarlo a casos que os pueda servir, ¿sí? Entonces, para empezar, hacer, pensar y cuidar, lo puedes poner con lo que sea, con el diseño que tú quieres hacer sobre un bosque comestible, sobre un huerto, sobre tu relación con el cliente, sobre lo que quieras, ¿vale? Porque ahí tú vas a ver qué tipo de relación estás teniendo con ese espacio, con esa persona, con ese diseño, con ese proyecto, ¿vale? Ok. Entonces, os voy a enseñar así un poquito por encima porque ya no nos va a dar tiempo de hacer más dinámicas. Pero esta, por ejemplo, la línea sociométrica es muy interesante. Es una línea de 0 a 10, ¿vale? Entonces, en el 0 estaríais vosotros, en el 10 estaría pues lo que querráis analizar, ya sea, de nuevo, un diseño, un bosque, un cliente, un proyecto, ¿vale? Entonces, de nuevo, me muevo en la línea, ¿sí? Tengo enfrente lo que yo quiera analizar, me pongo en la línea, en qué número estoy, a lo mejor estoy en un 6 o en un 7, ¿vale? ¿Por qué no estoy en un número anterior?
¿sí? Y entonces ahí lo que surge es reconocer todos los pasos que he ido haciendo hasta este momento, ¿sí? Porque nos olvidamos de esto, ¿sí? Como Jure decía antes, ¿sí? El miedo ese de no voy a llegar, no lo voy a hacer bien, no soy suficiente, está en nosotros constantemente. Entonces, si yo soy capaz de reconocer todos los pasos que he dado, todos los cursos que he hecho, todo, ¿verdad? ¡Pam! Me da este lugar, ¿no? Vale. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué necesito para dar un paso más adelante? Para acercarme más a ese proyecto, a ese cliente, ¿sí? Al dinero, yo qué sé, podéis hacerlo de right. ¿Vale? Entonces, esto os va a dar como esa, de alguna manera, ese espacio de análisis, de ver en qué lugar estáis, reconocer lo que tenéis y qué cambios necesitáis hacer. ¿Vale? Luego, me hubiese gustado llegar aquí, pero ya, bueno, ya es como lo más complejo del todo, que es hacer una constelación, ¿vale? Entonces, hacer una constelación, simplemente os explico aquí cómo la haríamos. En la constelación está la persona que quiere constelar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso sería yo como diseñadora y puedo tener aquí, en este caso, cliente, terreno y proyecto, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que puedo ver es que los representantes, ¿sí? de estos cuatro espacios, yo puedo ver cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto para vuestros proyectos, si lo hacéis pues para vuestro huerto, para cosas así, lo podéis hacer obviamente, pero tiene muchísimo más sentido esto, por ejemplo, cuando hacéis proyectos para clientes. ¿Vale? Entonces ahí podéis ver qué relación tenéis con el cliente, no la relación que os imagináis o creéis o os gustaría tener, la relación que estáis teniendo con el cliente, con el terreno, con el proyecto, si lo estáis viendo, si no lo estáis viendo, si realmente estáis integrados y os mueve, si yo me estoy poniendo por encima del cliente y pienso que soy mejor que él y que el otro no tiene ni idea, que no sé qué, o me siento menos que el cliente porque no soy suficiente como diseñadora y no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? Si realmente el proyecto para mí tiene sentido o no, o incluso podéis ver si el cliente y el proyecto realmente están en armonía o no, ¿sabes? O con el terreno, ¿sí? Y entonces cuando tenéis esa información es vital porque os podéis quitar muchos marrones de encima, ¿sí? O trabajar a favor del cliente para que le sea más fácil conectar con ese proyecto que está haciendo o con el terreno o con vosotros. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces bueno, si hacemos otra sesión de gallinero, pues ya lo montaremos. Pero normalmente es eso, es como para ver, yo muchas veces utilizo ¿no? Pues para ver las relaciones entre el cliente, el proyecto que él quiere hacer, o ella, o el terreno, ¿vale? O elementos que quieren añadir, o ideas, ¿vale? Y luego, por último, os quería enseñar que es el iceberg, que es el iceberg y la teoría U, ¿vale? Que también son herramientas sistémicas que, por ejemplo, Resilient Earth, que está Busi, que es también otra de las tutoras, pues, por ejemplo, trabajamos bastante con esto, ¿no? O sea, a la hora de crear un diseño, utilizamos este canvas, ¿vale? En el que analizamos las acciones, las relaciones, las estructuras, las estrategias y el propósito, ¿vale? Analizamos cómo está yendo y luego empezamos a diseñar, ¿sí? Y el diseño, como veis, empieza desde el propósito, las estrategias, estructuras, relaciones y acciones, ¿vale? Ya es un poquito más complejo y bueno, se puede hacer tanto individual como en colectivo, pero aquí sale muchísima información, ¿no? Porque esta estructura me sirve para analizar todo lo que he hecho en el diseño o recoger toda la información que hay de ese proyecto y a partir de ahí rediseñarlo ya, pero desde un lugar más profundo, desde un lugar sistémico, desde un lugar en el que puedo ver todas esas mejorías, esos tweaks que puedo ir haciendo. ¿Vale? ¿Sí? ¿De dónde sacamos más info sobre esto? Aquí os he dejado bibliografía, ¿vale? En esta última. Hay algunos libros o palabras así como más
¿no? Facilitación sistémica y tal. Sí, si buscáis... sí. Ahora, por ejemplo, todo lo que se está escribiendo, se está hablando sobre regeneración. Regeneración está poniendo como muy, muy claramente lo que es la sistémica, ¿sí? Porque o eres sistémico o no puedes ser regenerativo, básicamente, ¿no? Entonces, la sistémica, si yo estoy basada en la sistémica, entonces estoy integrando todo, le estoy dando todo su lugar y estoy creando relaciones de beneficio constantes, ¿vale? Perdona. Sí, dime. O sea, me responde bastante la bibliografía, pero y a la vez me refería al iceberg, al sistema iceberg que... Bueno, ese, por ejemplo, si vais a Resilience Earth, Sí. ellos tienen tienen el dibujito, tienen cosas así desarrolladas. Si no, tú buscas iceberg, método iceberg, teoría U, ¿vale? Ahí os van a explicar mucho más. Va a ser mucho más. Ok, vale, hasta aquí la presentación. Va. Entonces, ¿qué tal? ¿Os ha servido? ¿Ha sido claro? ¿Demasiada información o muy complicada? Como más o menos. Si queréis podemos hacer una pequeña ronda, ¿sí? Y decís un poquito eso, qué os ha parecido y si os ha servido de algo, qué momento ajá, sobre todo. Pues vea, ¿quién quiere comentar? Yo puedo. Bien. Vale, quería darte las gracias, Kai. Me pareció bastante interesante. Me permitió conectarme con las sensaciones y yo soy mucho de sentir. Y pues así darme cuenta en que estoy con la diplomatura y pues es algo, sí, como una herramienta que me parece bastante buena para aplicar en el proceso de aprendizaje, ¿no? De diseño. Entonces, pues sí, para que la gente lo utilice y promoverlo porque está bastante enriquecedor. Entonces, nada, pues gracias por el aporte y pues que sigan habiendo más encuentros como estos, porque son bastante interesantes. Merci, Diana. Pasa la palabra a Diana. A ver, vamos para Miki. Bien, ahí, como siempre. Lo mismo para 2 horas es demasiada información, demasiados conceptos diferentes, pero bien, yo sigo en lo de pararme y respirar para, para volver a reflexionar y a pensar, volver a dar otro paso. Y paso la voz a Yure. Pues para mí también agradecerte, Kai, que es la verdad que ha sido muy inspirador y muy revelador conocer la sistémica un poquito más a fondo. Yo la verdad que no tengo mucho conocimiento sobre ella y me ha gustado mucho, me ha servido bastante y ojalá pueda profundizar un poco más, entenderla mejor para poder diseñar así, porque me parece una herramienta, vamos, poderosísima. Así que muchas gracias por eso. Y paso la palabra a Vanessa. Merci, Yure. Yo también, bueno, sí, también me parece muy interesante, como más allá de entender pues que todos son sistemas, pues estos conceptos que has explicado y también el ejercicio, bueno, sí, ha estado muy bien y también agradecer a la gente que ha expuesto los resultados del ejercicio porque ha ayudado a clarificarlo todavía más. Entonces, muchas gracias a todas. Y paso la palabra a José Luis. Vale, sí, me sumo a las gracias y es verdad que me quedaba con ganas de más.
y luego también pues, pensando en esto, decir, bueno, soltar cosas y abrir nuevas. Y así va a ser. Gracias, y gracias a todas por asistir también. Pasa la palabra. Le paso la palabra a Claudia. Sí, José Luis. Gracias, José Luis. Hola a todas. Perdón. Pues, ¿qué te voy a decir, Kai? O sea, he tenido la gran suerte de trabajar mano a mano contigo durante este año pasado y voy a hacer un poco de propaganda. O sea, las Acacias Permacultura ha tenido la gran suerte de nutrirse, de disfrutar de... Sí, realmente de disfrutar de estas sesiones sistémicas y claramente ha habido un antes y un después. Kai está trayendo muchísimo orden y también mucha visión a nuestro proyecto. Nos estamos replanteando cosas de realmente por qué hacíamos esto, ¿no? Desde qué automatismos, desde qué programas antiguos estábamos haciéndolo y bueno, yo solo puedo recomendar que esta ha sido una pasada. A la semana que viene ya volvemos a hacer otra sesión sistémica. La verdad que a nivel personal es potente por lo que han dicho, de verdad esto es muy propaganda, pero de verdad quiero compartirlo. Algunas participantes del CDP, Miki seguro que da fe, han hecho sesiones individuales con Kai, pues que a nivel de proyecto, de verdad, os lo recomiendo muchísimo porque para mí está siendo muy revelador. Así dejo de hacerte la pelota, Kai. Ya va bien que te diga cosas buenas, que si no a veces soy muy durilla, pero bueno. Le paso la palabra a Iker. Sí, Claudia. Qué bueno. Para mí ha sido súper guapo. Gracias. Pero a la vez así mucho. Ahora estoy como con todo aquí dando vueltas. Pero bueno, creo que tengo el drive y tengo unos días para pensar y nada, gracias a todas. Ahora paso palabra a Débora. Así que... Bueno, agradezco mucho, claro, el tiempo y la energía y el valor también de las personas que han querido compartir estos momentos, porque me parece esto como muy íntimo y es bueno poder tener un espacio de confianza para compartir estas cosas. Yo la verdad es que me siento muy perdida y básicamente hoy ha sido otra ola de agua encima más de la cabeza. No por ti, solamente que creo que no tengo la madurez todavía para haber llegado a esta cosa. Es que lo comparo, trabajo con niños pequeñitos y hay muchas cosas que sé que hasta aquí puedo llegar y que después hay que dejar que el tiempo haga sus cosas y que cada uno coja su tiempo. Y siento muy bien que ahora se me piden unas competencias de autoanálisis que no estoy dispuesta a dar en el momento. Así que me siento yo bastante incómoda en la academia de momento. Me va muy bien venir, pero es verdad que es que me siento aún más perdida y tengo mucho trabajo para poder entenderlo. Pero básicamente lo de que no sabía la palabra, pero lo de que la sistémica es la base de todo, creo que esto ya lo tenía bastante claro en otros conceptos, pero estoy muy perdida. Pero agradezco que habéis compartido todo esto conmigo porque me ayudáis a preguntarme cosas. Le paso la palabra a Linda. Gracias. Bueno, primero que se me corta el internet, por eso pido disculpas por la pantalla negra y media sesión, pero por lo menos escuchaba algo. Me ha gustado mucho, me he dado cuenta de muchas cosas que ya sabía, pero que se me olvida. Viene como un recordatorio, sobre todo lo de cuidar, que hay que cuidar también y equilibrar al final, ¿no? Lo que más falta muchas veces, como que celebrar, cuidar, parar y todo lo que han dicho muchos compañeros también. Y otra cosa que me he dado cuenta, no sé, cosa mía de límites, de zonas de confort y tal,
Me cuesta mucho menos compartir grupos de apoyo, que somos 6, 5 personas, que un grupo así más grande que en Gallinero, ¿no? Y digo, ¿qué cosa será? Que son, no sé, un poquito más de personas, pero no sé. Ahí está, rum, 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 a ver, ¿qué es eso? ¿Por qué? Algo Y tuyo. muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda. Faltaba, Y paso la palabra, ¿quién no habla todavía? A faltaba ver, Eloy. Eloy, ¿verdad? No ha hablado. Sí. Pues Eloy. Gracias, Reina. Y bueno, yo me sumo al agradecimiento, Kai, y a todo el mundo también. Las que habéis compartido ha sido muy guay también que os hayáis atrevido a compartir lo que haya pasado aquí. Además, bueno, así a distancia, grabando, creo que ha sido algo bastante valiente y también lo reconozco. Y bueno, y volviendo al agradecimiento a Kai por dedicar el tiempo, yo la verdad es que este tema de la sistémica había oído hablar cosas y me ha servido para situarme en el concepto de sistémica, saber un poquito por dónde andar y despertar curiosidad también. Yo creo que es lo más guay de todo, ¿no? Por un lado todo esto y además también me ha gustado mucho la dinámica de esta práctica que nos has hecho hacer, Kai. Me la guardo, ya me he planteado así como una forma para ir analizando durante todo el proceso de diplomatura y otros. Yo acabo de empezar hace apenas 2 meses que estoy en la academia y me lo guardo para poder repitiendo esta dinámica y quizás otras que pueda ir descubriendo, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Y quizás me han faltado algunas más, algo así un poquito más práctico también, de mover un poquito, levantarse. Y esto me ha gustado mucho que hubiese una parte así un poquito más práctica, ¿no? Y ya está. Pues muchas gracias. Y a ver si falta alguien más. Yves y Maggie, ¿no? Bien. Ah, Yves, sí, claro. Pues venga, va Maggie. Pensaba que iba a ir primero Yves. Bueno, pues yo nada, súper agradecida a Kai por esta experiencia, como siempre, que siempre nos hace pensar y sentir las cosas de manera diferente. Gracias a las que os habéis abierto y gracias a todas por estar también. Estoy súper contenta que el gallinero empiece a tener así, o no, que funcione, ¿no? Y yo la verdad el ejercicio lo he hecho como para mi rol de tutora y cómo me siento en la academia, o sea que yo también he participado en el ejercicio y eso, me parece como muy revelador, ¿no? Como han dicho las demás, salen cosas que igual cuando estás en el día a día no te das cuenta o no lo quieres ver, más que nada, igual es el que sí que están, ya sabes, pero pasas de ello y no lo quieres escuchar. Y nada, que me quedo con ganas de más y con ganas de trabajar las constelaciones en el encuentro, que nos hagas algún ejercicio así guay allí. Bueno. Y le paso la palabra a Iva ahora ya. Merci, Maggie. Gracias, pues igual, la verdad. Mucho agradecimiento. Un buen eco en la sistémica, hacía tiempo que no practicaba y la verdad que te lo agradezco mucho. Sí, y la verdad agradezco a todo el grupo, ¿no? Porque cuando se hacen ejercicios así, todos participamos. Y la verdad, sí, muy agradecido, con ganas de más y de seguir. Gracias a todos. Super, muchas gracias. Súper, pues sí. Bueno, sobre todo eso, agradeceros a todas estar aquí. Me ha parecido una experiencia muy, muy interesante. También, como os decía al principio, nunca había hecho de alguna manera una sesión para así más conceptos de permacultura y tal, dicho, pero bueno. Me quedo con que menos es más también y daros menos información y hacer más ejercicios también os puede ayudar. Y también es verdad que, a ver, os estoy hablando de unos conceptos y unas historias que, pues eso, yo llevo 20 años haciendo diseños, ¿no? Entonces, para personas también que empiezan ahora o que acaban de hacer un CDP y cosas así, pues son conceptos también que ya el CDP, integrar el CDP y tener claro qué se dice allí y cómo conectar las cosas y tal, es un peliculón.
pues bueno, entiendo que también informaciones de este tipo así que nos llevan aún más allá es como a veces demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, os agradezco que hayáis venido y que hayáis también eso compartido los ejercicios. Y sí, si hay más interés también en próximos gallineros o en eventos o incluso paralelamente también se pueden hacer sesiones de este tipo con ejercicios, yo los puedo compartir con vosotras y que nos pueden dar como revelar mucha información que está ahí escondida o que no queremos ver, como decía Maggie. ¿Sí? Así que nada, muchas gracias. Vale, ok, pues os doy un abrazo a todas y seguimos en el camino. ¿Vale? Chao. Muchas gracias a todos, chao.